ahora quiero darle la bienvenida a nuestro analista político, Robert Valencia, que se encuentra aquí conmigo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Robert. Buenos días, Rebeca, un placer. ¿Qué representa esta votación dentro del Congreso y qué es lo que está buscando? Porque sabemos que el presidente Trump inició este conflicto sin aprobación del Congreso, que nunca lo han llamado como guerra, porque para hacer guerra necesitaría precisamente la aprobación del Congreso, pero nunca se ha delimitado como tal. ¿Qué representa esta votación? Bueno, vamos a ver si esto simplemente tiene tintes simbólicos. Ya desde hace varios meses se ha venido tratando de frenar los poderes del presidente y esto era una iniciativa bipartidista. Me parece a mí que esto tiene que ver, y si lo vemos dentro del contexto político y lo que vamos a ver en las próximas elecciones en noviembre, pues es una forma de los republicanos de frenar un poco, ¿no? El accionar de Donald Trump, porque saben que esta guerra ha sido muy impopular tanto para los republicanos como para el mismo presidente, que tiene una aprobación del 29% La más dentro. baja. Es la más baja y también ha abierto cuestionamientos. Vemos, por ejemplo, los testimonios que ha dado Pete Hegseth, que no logra dar una explicación seria de por qué necesita más dinero. Es una guerra sin salida y los republicanos lo saben y también Trump lo sabe. Y lo hemos visto en la forma errática en la que el mismo presidente ha venido abordando esta situación. Bueno, la semana pasada tan solo Pete Hegseth fue a solicitar 70 mil millones de dólares más para este conflicto armado, para poder subsistir este conflicto armado, que sabemos que a Estados Unidos ya le ha costado alrededor de 37 mil millones de dólares. Entonces, y Pete Hegseth fue muy criticado porque la única respuesta es, y parece que esa es la retórica de la administración Trump, no a armas nucleares, pero no especifican cuál es el plan. Y creo que es la principal crítica. ¿Cuál es el plan? Porque lo que querían hacer, que era erradicar una capacidad nuclear, no se ha logrado. Ahora tenemos lo que está sucediendo en el Monte Pico, en el Peaks Mountain. No sabemos si ahí hay armamento nuclear. Y por el otro lado, hay nuevas aristas, como por ejemplo el Estrecho de Hormuz. Y ahora inclusive Ucrania se está metiendo al partido con Irán. Sí, exactamente. Y estamos viendo ese primer ataque, o podríamos decir un crossover de dos guerras que se están librando en la actualidad, y es en el Mar Caspio. También hay otro punto importante que señalar, Rebeca, y es que hay otro frente de ataque, en otro punto de estrangulamiento, como lo llaman los economistas, en Adén, que es cercano a Yemen y Somalia, que es ese otro punto de encuentro donde pasan muchas embarcaciones, y donde los Houthis, que son estos rebeldes en Yemen y que son aliados de Irán, también están lanzando ataques sobre buques, navíos. Y esto ya estamos abriendo un nuevo frente y es algo curioso, es cómo los países utilizan el derecho internacional para su conveniencia, porque ahora Irán le pide a la ONU que intervenga, el Consejo de Seguridad de la ONU, sobre los ataques de buques iraníes en el Mar Caspio. Sin embargo, Irán también está atacando buques en el Estrecho de Hormuz. Y en el caso de Estados Unidos, que no es una coincidencia, en mi opinión, es lo que vimos el 13 de julio, en donde el presidente comenzó a abrir un nuevo frente de ataque en Irán, es decir, un nuevo recrudecimiento de esta guerra, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, pide la desinstalación de la Corte Penal Internacional. Entonces, es básicamente digamos, usan el término del derecho internacional a su antojo para fines personales. Pero sí estamos entrando en este nuevo frente y quiero resumirlo en 3 puntos importantes que señaló también David Sanger del New York Times. El presidente no tiene salida. Hay 3 opciones, por lo menos, que se ciernen en este momento. Uno, una salida negociada, que es lo que se espera y que todavía no ha logrado. Un escalamiento de la guerra. Pero perdón, nada más para sí, interrumpir, para ahondar en ese primer punto. Sí. ¿Puedes haber una salida negociada sabiendo que la retórica del presidente Trump nunca va a ser perder o aceptar que el inicio de este conflicto fue insustanciado? Y esa es la realidad que tiene que enfrentar. Primero, el presidente declara victoria y se retira, pero no logra el cometido que llevó a esa guerra, que es la de desmantelar el programa nuclear, que era el objetivo, y prácticamente dejar a Irán como el líder de facto del Estrecho de Hormuz. Eso por un lado. O sea, si no lograste eso, entonces ¿para qué te fuiste a la guerra? El segundo punto es el recrudecimiento de este conflicto y Estados Unidos sabe, muy distinto a lo que diga el Pentágono, informes independientes saben que el Pentágono está quedándose corto en interceptores de misiles. Y esto es grave en un contexto de la guerra. El otro es sanciones económicas con Irán, que eso ha venido pasando. Pero como sabemos, las sanciones económicas toman tiempo y el presidente necesita una victoria pronta, volviendo al punto en el marco de las elecciones de noviembre, porque sabe que si no declara victoria, pues esto le va a perjudicar las chances a los republicanos de ganar las elecciones ahora en noviembre.
Bueno, pero también aparte de eso, inició este conflicto, se vio esta fuerza con la que entró el presidente Trump junto con Netanyahu y que no nada más no se ha podido, de la cual no se ha podido salir, pero le está costando a los americanos. Por supuesto, y esto lo estamos viendo reflejado en el costo del galón de la gasolina, también en los precios de la canasta Y por básica. eso los índices de aprobación. Y por eso los índices de aprobación, y porque, bueno, fue una promesa de campaña que hizo en su segundo mandato, para su segundo mandato, y que no ha cumplido, porque él dijo, voy a acabar una guerra, por ejemplo, la de Ucrania, Sí. el primer día. Eso fue lo que dijo. Y ahora estamos viendo otro frente, porque como siempre lo hemos discutido, Rebeca, yo creo que el presidente ha pecado un poco de no sé cómo decirlo, de tener una confianza, digamos, abrumadora, creyendo que iba a implementar el mismo modelo que hizo en Venezuela, extrayendo a Nicolás Maduro y creyendo que eso también podía replicarse en Irán. Y resulta que la guerra ha sido más cruel porque la única palanca que tiene Irán es Hormuz. Pero hay que decirlo, ni Irán ni Estados Unidos le conviene que esta guerra continúe, porque Irán obviamente no le puede competir de tú a tú militarmente. Pero Estados Unidos sabe que con el estrecho de Hormuz, pues, y con ese recrudecimiento sobre el punto de estrangulamiento en el Mar Rojo, pues ahora es otro frente, otro capítulo más difícil en este conflicto. Robert, antes de que te deje ir, ¿por qué empezó esta guerra entonces el presidente, a tu parecer? Si Estados Unidos realmente estaba, o el gobierno o la administración Trump estaba conflictuada porque Irán, quien continuamente amenaza a Estados Unidos, tuviera un arma nuclear, yo creo que todos diríamos, no, por favor, que no tengan armamento nuclear, porque entonces se vuelve una amenaza para nosotros. Ujú. Pero no escuchó a quien tenía que escuchar, que no escuchó el análisis. Muchos especialistas dicen que pensó que era otro Venezuela, pero no entendió el motivo de quienes manejan Irán, que no es un motivo ni económico, no es un motivo, es un motivo religioso que va más allá de vida o muerte. Exacto. Yo creo que fue un error de cálculo del presidente y eso tiene nombre y apellido, y es Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, en una reunión que hubo en abril de este año, o incluso antes, mucho antes, porque la guerra empezó en febrero, y Benjamín Netanyahu venía haciendo cabildeo en Washington para llevar a Estados Unidos. Esto no es la primera vez que él lo hace, lo hizo con la administración de Obama, lo hizo con la administración de Bush y lo hizo con Biden. Ninguno le prestó atención excepto a Trump. ¿Y por qué? Porque a Trump le gustan las victorias fáciles. Volviendo al punto de Venezuela, pero no contaba con que, volvemos al punto de los puntos de estrangulamiento económicamente, el estrecho de Hormuz, por el que pasan 20% del suministro de petróleo. Petróleo mundial. Exacto, y que él creyó que asesinando al ayatollah, pues iba a haber un cambio de régimen. Pues eso no ha sucedido, porque no entendió las dinámicas geopolíticas en ambas partes del mundo. Pero logró el cometido de Benjamín Netanyahu, que lo persuadió, a pesar de que habían personas rodeando a Donald Trump. El mismo director de la CIA le había dicho que el planteamiento de Benjamín Netanyahu era absurdo, tal cual, dijo absurdo. Pero el presidente, rodeado de J.D. Vance y de Marco Rubio y de la misma Susie Wiles, dijeron, nosotros guardamos cautela frente a esta propuesta, pero usted es el presidente. Al final de cuentas, el presidente es el que determina. Y pues él, en su pensamiento, pues simplemente dijo, bueno, vamos a la guerra, pero ese fue, en mi opinión, un error de cálculo del presidente.